9:04, don Miguel Sierpe, consejero regional, un gusto tenerlo acá y abrir la semana con usted, pues, ¿cómo está, Miguel? Hola, Mauro, muy buenos días, un placer de poder compartir contigo aquí, entre medio del petróleo y los dólares y todo lo que había acá, con el invitado anterior, sí, pero son temas relevantes, sí, muy relevantes que van a pasar. 14 semanas de alza consecutiva. 14 semanas de alza, eso significa que vamos a llegar cerca de los 850 pesos el litro de combustible, y eso es brutal, digamos, para la gente, sí. Efectivamente, un tema complejo. Va a estar muy complicado. Quiero irme antes de que partieran las fiestas, porque las fiestas como que hacen un corte, y como que todo lo que pasó antes de la fiesta la gente se empieza a olvidar. Bueno, en realidad la fiesta no pasó mucho, aparte de los pataleos, porque nos invitó el intendente a la Armada Oficial, los concejales que no estaban invitados a la parada militar. Mirá, vienen. Otro que quería que le coloquen el nombre de la calle, que no le ponía. Durante la fiesta no pasó mucho. No pasó mucho. No pasó mucho, pero tampoco pasó mucho en términos de accidentes, eso es bastante bueno. Eso es positivo y hay que rescatarlo absolutamente, sí. Me parece que estuvo bien, digamos. Alta fiscalización, sí, que hemos sido críticos durante el año, que faltan carabineros, que falta fiscalización. Me tocó soplar un... ¿Ah, sí? ¿Un alcotés? Sí, un día, me parece que fue el día martes en la mañana en la Costanera. Y un trámite rápido en todo caso, así que no, sin problemas, pero me parece que lo relevante es que rescatar que nos estamos lamentando, digamos, accidentes muy graves, digamos, que era la tónica, digamos, de una celebración además tan larga. Sí, y la típica caída de chubasquitos de nieve para un 18. Por supuesto, esa cuestión eso es casi parte de inherente a Magallanes. Sí. Es verdad. ¿Esperabas que Alejandro Cruzalvich fuera electo presidente del Consejo Regional? Sí, ¿Era como una obviedad? Yo lo había leído, sí, porque partimos de la base de que había un acuerdo transversal ahí que se hizo efectivo en la primera elección de presidente, cuando yo fui el candidato de la oposición y obtuve 6 votos. La derecha hizo, digamos, y Alejandro lideró, digamos, esa negociación, y provocaron de que Tolentino finalmente fuera el presidente del Consejo, lo que era una mayoría que era un acuerdo que tenían ellos y que se iba a dar. Y posteriormente a mí lo que me ha parecido que era importante, yo decidí, sin que fuera mi voto muy relevante, porque yo votara como votara, estaba decidida la situación. Me parece a mí que uno tiene que darle el respaldo, digamos, a quien asume, cuando es, digamos, en buenos términos, digamos, a la persona que tiene la primera posibilidad, y Alejandro tenía la primera posibilidad y además tiene las condiciones para hacerlo. Yo creo que uno no puede desconocer que Alejandro Cruzalvich, más allá de las diferencias distantes en política que tenemos, es una persona que el tema, y lo he dicho en estos días, el tema de lo que es la sensibilidad para defender los intereses de la región, es un tema, una persona que ha dado pero muestras más que relevantes de su condición y de su compromiso con Magallanes. Por lo tanto, a mí no me costó absolutamente nada darle mi votación, que creo que es relevante. Que es relevante que él tenga la mayor cantidad de como te dijera yo, de adhesión, de apoyo dentro del Consejo. Yo cuando fui elegido presidente, él no estaba, no votó por mí. No es una vuelta de mano, él no votó por mí porque no estaba en Magallanes cuando fue la elección, cuando yo asumí como presidente después de una tormentosa y larga elección donde novela turca. Ahí sí que había problemas, digamos, donde había gente del mismo partido que no te apoyaba. Pero bueno, las cosas son en políticas, pasan. A mí me parece que lo más relevante es que un magallánico, pero jugado por Magallanes, asuma la dirección del Consejo. Va a tener pero absolutamente toda mi adhesión, porque además hemos estado siempre juntos en la misma parada, defendiendo lo que es los intereses de la región primeramente, y el respeto que se le debe tener al Consejo Regional, y en eso yo creo que él va a ser inflexible, y yo espero que así lo sea. Y si no lo es, por supuesto que vamos a tener diferencias, pero yo no creo que en ese tema nos perdamos, porque Alejandro ha dado muestras más que importantes, que lo más importante para él es la región, y eso mientras se mantenga en esa línea va a tener toda mi adhesión, por supuesto. ¿Crees tú que debería renunciar a la CPC? ¿Esta dualidad de cargos de repente lo puede complicar? ¿O cómo lo ves tú como consejero? ¿O cómo le ve el Consejo Regional de que sea presidente del CORE y además sea presidente de los empresarios? A mí no me preocupa lo mayor, porque Alejandro siempre es una persona que ha tenido, digamos, participación en el Consejo Regional y ha tenido muy claros sus puntos de vista. Y a mí me parece que ser de la CPC es una situación diferente, una situación de carácter gremial. Yo, mientras fui consejero regional y fui dirigente sindicato del petróleo, nunca tuve ninguna observación
y nunca tuve tampoco una lucha de poderes, porque cuando yo me imagino que cuando haya algo que ver con los empresarios, Alejandro lo que va a hacer es que se va a inhabilitar como corresponde. Yo cuando fueron la votación de los aerogeneradores, que el gobierno fue un tema tan crítico, digamos, de los aerogeneradores para ENAP, donde se invirtió una cantidad de recursos importantes, yo me inhabilité muy importantemente, porque además era el presidente del Consejo. Entonces yo creo que ese es un tema que no debiera generarle mayor complicación. Ahora, el presidente del Consejo Regional, yo ayer justamente, entre las pocas noticias políticas que vi una entrevista a la diputada Mar donde planteaba que el presidente del Consejo es un facilitador. O sea, es un facilitador siempre y cuando el respeto que se le tenga al Consejo Regional y la consideración del Consejo Regional sean considerados. Si no, uno está, por el contrario, está en el sentido de hacer que las cosas se produzcan con la lógica que corresponde de beneficio de la región. Acá no va a ser, yo creo, ni Alejandro ni ningún presidente del Consejo debiera ser el facilitador de nada. O sea, facilitador de la buena relación, por supuesto de la consideración y de empujar los proyectos pero que hoy día no hay nada que empujar. Por el contrario, hoy día nuestra crítica está apuntada fundamentalmente a proyectos que a nosotros nos parecen tienen que tener otros componentes, como el componente de la inversión sectorial. Acá los sectores ya se acostumbraron a venir con una cara de muy humilde a pedirle al Consejo Regional, se le entrega los recursos para un proyecto y nunca más los viste. ¿Me entiendes? Entonces tú ves que hay una situación de un interés de carácter económico, y a nosotros nos ha parecido, y es también postura de muchos consejeros regionales, es que nosotros queremos ver de alguna manera el compromiso del sector, pues. Y yo creo que en eso, y lo otro que siempre ha estado Alejandro bastante preocupado, y ha sido, digamos, una persona que, por eso es que dicen algunos que nosotros hemos votado por él porque es más de oposición que nosotros mismos. La verdad es que Alejandro lo que ha planteado siempre es que él tiene una visión respecto al tema de los costos por metro cuadrado, a lo que es un tema de la infraestructura, la arquitectura regional, que de repente se pierden en un edificio que no guardan relación con lo que es nuestra idiosincrasia. Y yo no coincido un poco en ese tipo de cosas, porque es identidad, porque es protección a los recursos. Es que ese es el problema, Mauricio, de la falta de consideración y de respeto que muchas veces se da, porque yo considero que uno tiene que escuchar a las personas qué es lo que opinan. Yo creo que la política de la montonera, esto de que encontrar que todo lo que dice un adversario político es por ser adversario simplemente, y no simplemente los convierten en adversarios, sino que los convierten en enemigos. Y la verdad es que yo creo que muchas veces hay gente que no piensa como uno y que puede tener una visión un tanto muy cercana a lo que uno plantea. Entonces, a mí eso no me escatima. Yo la verdad no quise, me hicieron varias intenciones de pedirme entrevista cuando hubo una crítica el otro día a quienes votamos porque Alejandro Cusani sea el presidente del Consejo Regional. No quise contestar porque gente que te critica mientras fueron dirigentes o estuvieron en el Consejo Regional, fueron elegidos presidentes de comisión y un montón de cosas más con votos de la derecha. Entonces venir a plantear eso ahora es como un aprovechamiento político, y de eso la gente ya está cansada ya. Yo creo, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene que entender que en la derecha hay gente buena, en la izquierda hay gente buena, en todas partes hay gente buena, y a mí me parece que hay gente mala y gente negativa en la política, en el sector de la derecha, en el sector de la izquierda, en todas partes. Claro. Entonces yo creo que la gente ya quiere ver que los políticos de alguna manera tenemos un compromiso con mirar un poquitito más allá del ombligo nuestro. O sea, todo se hace con una calculadora en la mano, qué me conviene o qué no me conviene. Y la verdad es que yo creo que llegó el momento, no será que porque yo estoy en algunos años más avanzados, que llegó el momento de tratar de cambiar, porque yo veo que la política así como va camino un despeñadero, la verdad. Hay mucha política patotera. Eso es igual que, mira, yo ayer conversaba en otro medio y había una persona que no es política, pero le llamaba la atención esto de que aparezcan en todas las inauguraciones partidos de fútbol, partidos de básquetbol, entregando premios, mandando saludos por el Día del Amor, mandando saludos por el Día de la Madre. Populismo eso, ¿no? O sea, es que es un tema de tratar de estar vigente. O sea, la gente hoy día actúa en política, mucha gente actúa en política en virtud de las redes sociales y de las encuestas, y eso yo creo que en algún momento se va a revertir, porque los magallánicos en realidad, y yo creo que la ciudadanía en general está cabreada de esa situación, porque vamos camino, honestamente, a una situación súper compleja, súper compleja. Hoy día no tenemos claridad respecto a lo que podría pasar con Chile en 3 o 4 años más.
A mí lo que me falta de repente es el diálogo, esto que estamos conversando cuando hablamos de política, de cómo hacer política, cómo se está haciendo política, la crítica constructiva, positiva o negativa respecto de determinados hechos. Cuando hay autoridades, Miguel, yo no sé si opinas como yo, hay autoridades que uno no les puede preguntar de política porque no tienen una visión política, tienen otro tipo de visión. Pero ¿cómo no va a tener una visión política, una interpretación política de las cosas? No, es bastante raro eso. Yo creo que ha estado pasando, digamos, con mucha reiteración, las situaciones que hoy día cuesta mucho conformar una estructura de gobierno. Yo entiendo que a este gobierno le ha costado demasiado en realidad, y ha tenido como demasiadas complicaciones. En algunos aspectos hay cosas que a mí me parece que se están haciendo bien, en otras partes uno ve que hay una apertura. Usted ve funcionarios que van a conversar con nosotros al Consejo Regional y lo ven con una apertura de mente, reconociendo lo que se ha avanzado y tratando de recuperar lo que se hizo en buenas condiciones para poderlo, digamos, extender a una nueva... O sea, esa es la forma de hacer política. No puede ser que cada vez que llegue una nueva administración tengamos la situación que hay que destrozar todo lo que se hizo porque todo eso está malo y yo empiezo de nuevo. Y en esa condición cada 4 años estamos volviendo para atrás. Y siempre se pierde un año, siempre se pierde el primero. En este caso, y que me disculpen, pero yo creo que hemos perdido algo más de un año. Tuvimos un año con los 3, antes de que se produzca un año, tuvimos los 3 intendentes, y este intendente yo quiero entender que está encontrando, digamos, la forma de buscar una línea, digamos, del desarrollo. Y a mí me parece que si eso llega a pasar por proyectos que estaban anunciados y que se tienen que terminar por el bien de la región, es un tema elemental. Y lo otro que yo aspiro a que la derecha entienda, la derecha regional y ojalá a nivel central, entienda que más allá que les guste o no les guste, las medidas del plan de zona extrema de la presidenta Bachelet fue pero una tremenda inyección de vitamina para el desarrollo económico de Magallanes. Acá tuvimos inversiones durante 2 o 3 años que nos catapultaron a los primeros lugares de crecimiento en el país. Y que si eso no se continúa, Magallanes va a volver al andar de siempre. Entonces, ¿y qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu sensación? La sensación que tengo es que existe, digamos, presión en el gobierno. Hay algunas personas que ven de que ese fue un muy buen plan y cámbienle el nombre que quiera, si le pueden colocar San Sebastián al proyecto de zona extrema, no importa que cómo se llame, pero que sí signifique de que Magallanes necesita una mirada diferente. Ayer estábamos hablando en los temas de la conectividad, hace 2 días atrás, otra vez nuevamente tuvimos un corte, y estamos con una situación de esas. ¿Para qué hablar de la conectividad respecto al transporte? Acá nos quieren mostrar de que ha sido absolutamente normal, y todos sabemos que pasamos prácticamente 2 meses del invierno con una situación déficit de, como te dijera yo, alimenticio importante, porque si nos encontramos un desabastecimiento absoluto. Entonces, se negó, pero es evidente que la gente iba y encontraba todas las góndolas vacías. Pero digamos, eso es una muy mala forma de ver el negocio por parte del retail, de los supermercados, porque se terminó el bodegaje. Pero el bodegaje son los camiones que vienen en el camino. Es que ese es el tema, o sea, ese es un tema realmente importante. Yo creo que hay que tomarle más atención al tema de la conectividad, fundamentalmente terrestre, porque hay un tema relevante. O sea, yo creo que a estas alturas del desarrollo del mundo, nosotros no podemos seguir dependiendo de que un barquito se rompió y que va a tener serias complicaciones para poder mantener los suministros en Magallanes. Yo creo que esa es una mirada que hay que darla, pero no hay que darla echándole la culpa a nadie, sino que ver cómo la solucionamos, cómo generamos que realmente sea más factible poder avisar. O sea, yo te digo, yo estoy cansado de asistir y de saber, de conocer estas famosas reuniones que se hacen para la buena relación, digamos, del país con Argentina, en las famosas reuniones que se hacen binacionales, los encuentros binacionales. Sí. ¿Cuál es el avance que ha tenido eso en cada cantidad de años? 0. Yo me acuerdo de haber participado hace 15 años en una comité de frontera. Claro, comité de frontera con anuncios. Sí, anuncios, compromisos que nunca se hicieron. Entonces, yo la verdad es que te quería decir, Mauricio, por ejemplo, yo creo que nosotros, como está la globalización en el mundo, ya no debería ser un problema. O sea, si llegamos a Puerto Montt y no está el barco en condiciones, la gente debería venirse por Osorno con una facilidad absoluta, digamos, de tal manera de estar. Inclusive ayer me decían que era mucho más corto en tiempo, digamos. Hay algunos inconvenientes que se podrán ver, pero hay mucho más corto en tiempo venirse por tierra que venirse en el Rolón en las condiciones que está. Entonces, si no tenemos la capacidad para tener un tráfico permanente, por lo menos generemos las condiciones, porque Magallanes requiere de eso. Ahora,
El problema está en que no sabemos cuán importantes somos para la administración de turno. Esa es la situación. ¿Tú tienes alguna duda? O sea, yo tengo tremendas dudas y las he manifestado. Yo, la verdad es que no quisiera, digamos, suponer, pero a mí me parece que el presidente de la República todavía está dolido con Magallanes, producto de que fue la única región que con un mayor margen, digamos, fueron dos regiones sí, en realidad en el país. Pero acá Magallanes fue, digamos, Magallanes fue, pero más letal todavía la derrota de él, que fue 60 contra 40%. Entonces, yo creo que eso de alguna manera lo estamos pagando, pero eso no debería ser, digamos, en consideración a lo que significa hacer política. ¿Crees tú que, quiero volver un poquitito, un solo paréntesis, ¿sí? a la presidencia del CORE, que Alejandro Kuzanovich le saca roncha al gobierno, que no le agrada para nada al gobierno, o sea, a nivel local, de que Kuzanovich sea presidente del CORE? Yo creo que de hecho, mira, gestiones... creo que hay muchas, pero yo creo que no le acomoda, digamos, el presidente que hemos elegido, digamos, el Consejo o al gobierno regional. No, porque ha sido más directo, Kuzanovich. O sea, yo conozco a Kuzanovich desde hace 6 años, que es consejero conmigo, y en realidad él ha tenido siempre una postura de esas características en la administración anterior, y en esta también la ha mantenido. Entonces yo creo que es una persona que a mí en ese aspecto me merece la confianza, que me va a defender que Magallanes sea considerado, y yo no tengo dudas en eso, porque no creo que eso signifique, digamos, un problema. Ahora, escuchaba ayer que alguien decía, y ahora hemos asumido la dirección como sector del Consejo Regional. La verdad que están equivocados quienes piensan eso, porque efectivamente Alejandro llegó desde la lista del Chile Vamos al gobierno regional, pero tiene absolutamente claro y ha demostrado que él no va a hacer uso político de esa situación, porque creo que no lo hace. Creo que va a hacer presión para ejercer, digamos, lo que a él le parece que es importante, y cuando el Consejo no considere que lo que está haciendo es inadecuado, tenemos todas las facilidades de oponernos nuestra opinión. Además, tú dijiste algo muy interesante hace un rato, sí, Miguel, y que uno podría estar de acuerdo, incluso con eso de otras voces que dicen Kuzanovich ha sido más oposición que la propia oposición, ha sido más duro de repente con el gobierno que otros actores de la oposición. A ver, yo de hecho creo que Kuzanovich ha pagado, digamos, varias cosas que generalmente en el mundo de la política ni en el mundo regional no se ven, pero yo creo que ha tenido, digamos, costos, digamos, su postura, y se ha mantenido, digamos, frente a esa situación. Así que yo no tengo ninguna duda que vaya a ser así, y por eso estoy tranquilo y estoy dispuesto en cooperar, porque yo creo que Alejandro va a darle, digamos, la misma altura que hemos tratado de tener los que hemos estado de presidentes del Consejo, en fundamentalmente lo que significa el respeto al Consejo Regional, que yo creo, y en la lealtad a que uno va a estar ahí cuidando los intereses de la región. Y porque yo siempre lo he dicho en tiempos de campaña y lo digo ahora. Uno de los requisitos fundamentales que tiene que tener un consejero regional es que no hay ninguna cosa que se interponga en su primer compromiso, que es el compromiso con la región. Después vienen los compromisos políticos, los intereses personales. Mientras un consejero no entienda esa situación, no merece ser consejero regional. Miguel, yo conté acá el viernes previo a la fiesta de que el intendente había citado al CORE a una reunión, no sé si extraordinaria, porque fue sin prensa. Yo me enteré por otro lado de que los había citado a una reunión, y quedó a la duda de que si era por un tema de la votación que se venía o por el tema de Cerro Sombrero. Y además quiero juntar los dos temas. Uno, que me confirme si hubo o no hubo esta reunión, que yo la conté al aire con los invitados que tenía en ese momento, y si les pidieron recursos para solucionar el tema de primavera, porque yo encuentro que llevan muchos días con el tema de las aguas servidas corriendo por Cerro Sombrero, y me llama más aún la declaración de la Seremi de Salud hoy día, de la Seremi Rojas, diciendo que la población no tiene por qué temer, ya que no se han registrado casos de enfermedad. O sea, si vamos a esperar que alguien se enferme respecto de que las aguas servidas están corriendo por ahí, me parece insólito, de verdad. Bueno, primero, yo no eludo las preguntas. La pregunta es, ¿reunión no hubo, reunión reservada? Sí hubo reunión reservada. No. ¿Solicitada por el intendente? Solicitada por el intendente. Hubo una reunión reservada que no tenía que ver, digamos, con el asunto de las elecciones. Eso es lo que te puedo decir, porque era reservada. Por cierto.
Pero yendo al tema fundamentalmente de lo que tiene que ver con Primavera, la verdad que el problema Primavera ya cuántos años hay, bastantes años. Nosotros hemos gastado cerca de 3.800, 4.000 millones de pesos en el proyecto que fue más caro que el de Porvenir. Y resulta que eso finalmente no funcionó. Y eso tiene un ente responsable que es la Dirección de Obras Hidráulicas. Cuando nosotros conversamos con Obras Hidráulicas nos dijeron, no, si nosotros lo dejamos funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hemos pedido nosotros como consejero regional? Que se siente el intendente con el Consejo Regional, con la Municipalidad de Primavera, con la Dirección de Obras Hidráulicas, con el secretario Seremi de Obras Públicas, y que aclaren esa una situación, porque no debieran. O sea, y esto vale para todas las municipalidades. Yo he sido de los que defiendo y de lo que he propuesto es que no hay más recursos para ningún municipio que tenga proyectos pendientes. No nos podemos convertir en una siembra de proyectos que no funcionan. En Natales, otro ejemplo, ¿qué quieres que te diga yo? 5.000 millones de pesos en el relleno sanitario y hace 4 años que no funciona. Hemos ido no sé cuántas veces, tú nos dices que está listo, que está listo, que está listo. ¿Y las explicaciones qué son? ¿Y quién le coloca el cascabel al gato? Entonces, hay influencias ahí, pues, y es esa administración. ¿Para qué hablar de la segunda compañía de bomberos que la gente está escuchando en Puerto Natales? Que se le han caído hasta los focos, es desastrosa la situación, nosotros lo fuimos a ver, hicimos una acusación a la Contraloría que yo espero que dé sus frutos, porque no podemos seguir, y en Primavera no es menos. Acá hay una situación importante, se invirtió una tremenda cantidad de recursos para dos cosas importantes. O sea, primero, no sé lo que podrá decir la Seremi, que no hay gente enferma, porque ella lo que está hablando es de una situación de una contaminación de un río que aporta su agua al sector más importante respecto a lo que es una como te dijera yo, un humedal de proporciones que es Bahía Loma, sí, donde existe una nidificación de aves extraordinaria en la región. Es un polo atractivo importante. Ahí se demuestra desconocimiento del territorio, bueno, básicamente. Pero en lo que te estoy diciendo, o sea, plantear una situación de ese tipo me parece pero una barbaridad. Y decir que además yo creo que tiene que el gobierno regional colocarse colorado. Plata, los recursos no tenemos idea, no han llegado, digamos, solicitudes ni proyectos, pero también nosotros sabemos perfectamente que echar a andar eso, que fue mal hecho, que fue mal diseñado, que por eso no anda, va a significar seguramente muchos millones de pesos, seguramente más de 1.500 millones de pesos para que pueda funcionar, pero nuestra obligación es que funcione. Y la gente de la comunidad tiene que entender que no puede haber otra importancia, que no podemos seguir dejando sembrados un montón de proyectos que son finalmente inoperativos. ¿Por qué no? Porque el CORE no es que nunca, pero casi nunca tiene problema en entregar recursos cuando son de verdad para el progreso de la región. Yo creo que no, en general pero no. En general no. Pero, ¿por qué no resultan los proyectos? ¿Por negligencia de las administraciones municipales o por la negligencia de las constructoras que ganan las licitaciones? Yo en este caso particular creo que las unidades técnicas son las responsables. ¿De los municipios? Las unidades técnicas, ¿quiénes sean? Puede ser el municipio, puede ser la Seremi. En el caso de Cerro Sombrero, la unidad técnica es la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. ¿Y en el caso de Natales? En el caso de Natales es la Municipalidad de Puerto Natales la que tiene el tema del relleno sanitario. Y bueno, y el tema de la piscina, y el tema de los bomberos. De los bomberos. O sea, allá hay una unidad técnica que nosotros se lo hemos hecho llegar. Yo he conversado con Fernando Paredes, le he planteado de que tiene que preocuparse de dar una señal importante que quiere mejorar, porque es una persona que es una máquina de presentar proyectos, pero también estamos regando de proyectos inoperativos en Puerto Natales y de proyectos que tienen deficiencia. Es muy importante eso, es muy interesante, porque todos sabemos que es una máquina de hacer proyectos en la comuna de Puerto Natales. Un tiempo esta parte saca más recursos que Punta Arenas. O sea, mira, yo no quiero aprovechar de este momento, pero en realidad ya hace varios años que Natales está recibiendo más recursos, lo que demográficamente le correspondería, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Punta Arenas y a las otras comunas. Sí. O sea, yo me recuerdo en otras administraciones municipales había 60, eso es porque 65%. Pero eso es porque le pillaron la vuelta a los proyectos, o realmente son más necesarios los proyectos para Natales que para el resto de las comunas. O sea, a mí me parece que Natales está en muy bien pie, y si lo que se desarrolla está bien y todo lo que anda está bien. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo lo que veo es que los proyectos tienen que ser consistentes. O sea,
¿Qué es lo que pasó con el Cuerpo Bombero en Puerto Natales? Yo lo digo responsablemente porque fue así. Se llevaron a todo el Consejo por unanimidad, determinó denunciar el tema de la Contraloría. Lo que pasa es que después no se pudo hacer en forma colegiada y hubo que hacerlo, y para eso firmamos 4 consejeros regionales una denuncia a la Contraloría para que se haga. ¿Y el resto pero no quiso? Nosotros nos mostraron... No sé, no, en realidad... Ya. O habían 4 y firmamos 4. Okay. Pero en definitiva, mira, lo que sucede es lo siguiente, ahí nos demostraron con el desarrollo de los proyectos que en general, o sea, cuando tú tienes un proyecto de 1.300 millones de pesos, tú agarras ese desarrollo por ítem económico, lo que se hizo, de qué materialidad se hizo, cuáles fueron los pasos para seguir, y finalmente tú tienes que llegar a una cifra cercana a los 1.300 millones de pesos considerando todo eso. Pero cuando los bomberos nos demuestran que en realidad la inversión no alcanzó al 60% del proyecto, y uno se pregunta qué pasó con el resto de la plata. No es que alguien se la haya robado o no se la haya robado, sino que son proyectos que la hacen constructoras que tienen y que finalmente no cumplen con lo que dicen que tienen que ponerle y no lo ponen. Y por otra parte, el que tiene que controlar miró para otro lado o no estuvo, digamos, cuando hicieron, o sea, por decirte de una manera así, una situación, o sea, si dice una muralla de hormigón armado, tiene que ser hormigón armado, no puede ser ladrillo. No, ¿entiendes? Y si está de ladrillo hay que echarla abajo para que se haga la hormigón. Y si tú estás cobrando, por ejemplo, una cantidad de metros cuadrados de pavimento de acceso a un cuartel, no puede ser la misma que estaba antes del incendio, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Me entiendes? Sí. Esas son las cosas que la gente tiene que entender. Ahora, los consejeros regionales no tenemos la capacidad para recurrir a todas esas cosas, y yo creo que el intendente lo sabe, está consciente de esa situación, ha manifestado su voluntad de participar, pero no lo estamos haciendo, y yo creo que se está abusando con esa situación, y yo creo que ese es un poco como la temática fundamental del Consejo Regional a la negación de proyectos. O sea, cuando nos dicen, pero el proyecto votó en contra, o sea, hemos votado en contra de proyectos que a nosotros no nos parecen que sean los prioritarios para Magallanes, y se lo habíamos planteado al intendente con una cartera de proyectos que la Comisión de Infraestructura que yo presido le hizo llegar al intendente a través del presidente del Consejo. O sea, el intendente sabe cuáles son los proyectos que nosotros pensamos que son considerados importantes y que con lo que concordamos con él, y hay otros proyectos que llegan y no están. O sea, yo te digo algo, por ejemplo, en el tema de la gente dice, no, que el Consejo Regional rechazó el proyecto de CONAF. Oye, lo que estamos rechazando no es el proyecto CONAF, estamos pidiéndole a CONAF que estructure un gasto para los próximos años y que tome en cuenta toda la región. Si CONAF no existe solamente Torres del Paine, sí, ¿me entiendes? Que tomen toda la región y digan, nosotros como Corporación Nacional Forestal vamos a colocar el 20%, el 30%, y ustedes tienen que colocar tanto por ciento, podrían cooperar con eso, pero vamos a hacer un esfuerzo. Las platas que se recogen en Torres del Paine van a quedar en Magallanes por 1 o 2 periodos, de tal manera de que las Torres del Paine tengan, y CONAF en Magallanes tenga cómo desarrollar otras partes. Tenemos una extensión de terreno interminable donde CONAF prácticamente no tiene nada. Entonces, a mí lo que me parece es que, más que criticar, digamos, nuestra postura, es coloquémonos a conversar en serio qué es lo que hacemos los próximos años, y vamos invirtiendo, pero ustedes muestren, o sea, lo mismo para el servicio de salud, lo mismo para un montón de gente. Sí, hay responsabilidad de los medios de comunicación también. Bueno, también. ¿Cómo y qué informamos? Sí, lo que pasa es que, mira, hay de repente que uno tiene que decirlo, y yo lo digo con autoridad porque he estado desde el año 2000 metido en el proyecto de lo que es la salud en Magallanes. Llegamos nosotros en Magallanes a pensar de que fundamentalmente conformar un convenio de programación para arreglar toda la infraestructura hospitalaria de Magallanes y los consultorios y todo eso. Lo metimos en el convenio de programación, pero a medida que fue pasando el tiempo y que el Ministerio ha tenido recursos, hoy día ya somos responsables de la instrumentación y de programas de salud. O sea, cada día el Ministerio fue sacando de a poquitito lo que tenía que ver. Ahora tienen un tremendo gasto producto de los hospitales y todo ese tipo de situaciones, pero siempre las responsabilidades estaban delineadas. El gobierno iba a cooperar con la infraestructura. Ahora ya estamos, que si nosotros no colocamos los equipos, la gente no tiene equipo con que atenderse, existe una deuda millonaria del Ministerio. O sea, es un tema súper complejo que hay que colocarle el cascabel al gato. Lo mismo pasa en todas partes, en turismo. Nosotros estamos entregando la plata para el tema turismo, y por cierto que hay que hacerlo. Si la plata de la región tiene que quedarse, pero tiene que tener un componente regional, y los ministerios que todavía están a cargo de la oficina, de los como te dijera yo, de estas organizaciones como Cernatur, ellos tienen Corfo, el mismo Cerco,
Cercotec tienen que tener mayores aportes, digamos. No puede ser, hoy día hemos financiado un programa de 3.000 y tantos, 3.800 millones de pesos para Cercotec, para las pymes, y resulta que el discurso de las pymes después se lo llevan en el norte, se olviden que el Consejo Regional es el que está colocando la plata. Es así. Entonces, es un tema súper complejo y poco entendible. Se nos acabó el tiempo. ¿Vas a tener candidato a gobernador regional? ¿Vas a apoyar a alguien o no? Por supuesto que voy a apoyar a alguien. ¿Alguien de tu partido o alguien en términos individuales? No, yo lo que he criticado es esta gente que se está entregando, digamos, antes de tiempo, digamos, es como los soldados que se empiezan a rendir antes que empiece la guerra. Y yo la verdad es que creo que cada partido tiene que buscar entre su gente que pueda de alguna manera representar una situación de ese tipo. ¿Y la primaria? Y posteriormente hacer una primaria o hacer lo que corresponde. O sea, ¿no eres partidario de ungir a Jorge Fríes, por ejemplo? No, yo no soy partidario, o sea, no es de ungirlo a él ni a nadie, ¿me entiende? Pero o sea, es que es la carta a mí, sí, que más se habla. A ver, yo lo que puedo entender es lo siguiente: Jorge es una persona que hoy día tiene un reconocimiento por una labor bastante importante que hizo como intendente regional, que se junta con esto del plan de zonas extremas, y él ha sido gestor de un montón de cosas y eso hay que reconocérselo. Él no fue el que gestó el plan, pero él era el intendente. Sí, sí. Y a mí me parece que tiene méritos de sobra para poder ser gobernador regional. Pero yo, de la misma manera que tuve bastante relación, digamos, con él, bastante tensas y muy cercanas a veces, yo no soy de las personas que ando detrás de Jorge Fríes porque no me interesa, digamos, andar detrás del candidato. No, es que no ando mal. Andan varios. Sí, pero yo tengo el mayor respeto, le tengo aprecio, sé que es una muy buena persona, y yo tengo que entender que es una persona que hoy día tiene posibilidades reales y que se pareciera, digamos, que la comunidad, desde mi punto de vista personal, tiene una primera opción, digamos, de ser gobernador regional. Pero si por eso fuera, en realidad uno cuando se presenta un candidato y si ve que está más o menos bien, el resto no se va a presentar, no me parece. Yo creo que el Partido Demócrata Cristiano debiera... me parece que soy el único que está en esa línea. Me parece que soy el único que está en esa línea porque he visto que hay mucha gente que está pegada, digamos, a esa situación. Yo estoy dispuesto a que el partido cumpla su proceso, y si finalmente se llega a una situación, digamos, de una primaria, si se llega a una opción diferente, yo voy a respaldar a quien sea candidato de oposición absolutamente, sea Jorge Fríes, Juan Díaz o cualquier nombre, ¿me entiende? Pero yo creo que efectivamente es una realidad que Jorge tiene un potencial importante de credibilidad y de afecto a la gente. A mí me toca, digamos, verlo en forma normal. Pero también en mi partido deben existir personas que tengan, digamos, ese valer y otros valeres que lo podrían convertir en candidato. Consejero regional Miguel Sierpe, un gusto partir la semana conversando contigo, Miguel. Pero siempre ha sido tan bueno venir a conversar acá porque eso produce, digamos, como una inyección de dinamismo para toda la semana. Que tenga buena semana. Buena semana para ti. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Pausa y ya venimos.